Bendiciones y bienvenidos a la segunda parte del tema suma de vectores por descomposición vectorial. Soy el profesor Pacha y comenzamos. La anterior clase habíamos terminado en esta gráfica y hoy día vamos a continuar. Recordemos los pasos que habíamos hecho hasta ese momento. El primer paso era trazar nuestros ejes coordenados X y Y. El segundo paso era dibujar nuestros vectores respecto a los ejes X y con sus ángulos. El tercer paso era descomponer cada uno de estos vectores en el eje X y Y formando un triángulo rectángulo. El cuarto paso era dibujar los sentidos correctos. Esto lo habíamos hecho gracias a la aplicación, gracias a la estrategia del mono camina o sube. Ahora en el quinto paso vamos a hacer, con el uso de la convención de signos, vamos a colocar el nombre a cada uno de estos vectores que se han descompuesto, ¿sí? Vamos a recordar algo importante. Sabían que cuando hemos sumado en una anterior ocasión, los vectores que iban en un sentido tenían un signo, en este caso a la derecha eran positivos, y si iban al lado contrario eran negativos. Eso se utiliza aquí también. Por ejemplo, aquí estoy descomponiendo el vector A en AX y el vector AY. Para el vector B voy a colocar menos BX, ya saben, porque está yendo al lado izquierdo, y el BY hacia arriba. Para el vector C sería CX, pero como va al lado izquierdo sería menos CX. Y también el vector se descompone en el eje Y, CY, pero como va hacia abajo sería menos CY. También porque hemos dicho en la convención de signos, si va arriba es positivo y hacia abajo sería negativo. Por eso es que se coloca menos CY. A continuación, pues vamos a escribir esto de la siguiente manera. Colocamos, adelante vamos a colocar este simbolito que dice que significará de ahora en adelante sumatoria, ¿sí? Es una M echada. Sumatoria de los vectores en el eje X, tomados al lado derecho como positivos. Podemos observar AX a la derecha, más D a la derecha, menos BX a la izquierda, ya sabemos por qué toma el signo negativo, y menos CX al lado izquierdo. Ahora vamos a calcular directamente las funciones trigonométricas en base a la descomposición de cada vector. Les recuerdo que cuando eran en el eje X se tenía que multiplicar por la función coseno, y si era en el eje Y por la función seno. En este caso AX directamente sería A por el coseno, ¿sí? Porque está en el eje X del ángulo alfa. Y aquí lo vemos, miren, AX será A por el coseno de alfa. Más D. D, como no tiene ángulo, copiamos directamente. Menos BX. BX simplemente copiamos para recordarnos B por el coseno del ángulo que está dentro, beta. Y menos CX. CX copiamos de aquí C. Y por el coseno. ¿Qué ángulo tiene CX? Bueno, C, el ángulo gamma. Ahora vamos a reemplazar los datos. Y podemos observar lo siguiente. Había sido 6 por coseno de 60 más 8 menos 7 por coseno de 25 menos 3 por coseno de 45. Y ahora con la ayuda de una calculadora científica o también podemos usar una aplicación que utilice pues la forma de una calculadora científica, aquí podemos observar, vamos a resolver todo esto. Aquí sería 6 por coseno de 60. En la calculadora pues podemos colocar 6, ¿sí? ¿Están viendo? Y buscamos la función coseno. Presionamos una vez y el ángulo se colocaría directamente así, 60. Más 8, bueno, eso simplemente es directo, más 8. Ahora dice menos 7 por coseno de 25. Entonces vamos a colocar el negativo, menos 7, presionamos coseno, el ángulo había sido de 25. Ahora finalmente dice menos 3 por coseno de 45. Entonces escribimos de esa misma manera. Menos 3 coseno de 45 grados. Y presionamos igual. El resultado que hemos obtenido es de 2.53. El cual vamos a escribir al lado derecho por conveniencia para este ejemplo. Aquí está. La sumatoria del eje vector Y había sido 2.53.
Y como estamos trabajando en unidades, pues colocamos a su lado derecho esa unidad, 2.53. De la misma manera vamos a proceder a resolver en el eje Y. Entonces aquí pueden observar que es como hemos escrito, decimos en esta manera: sumatoria de los vectores en el eje Y, tomados como positivos los que van hacia arriba. Entonces aquí tenemos AY más AY, después aquí más BY, aquí estamos colocando, pero CY colocamos hacia abajo, entonces sería menos CY. Y seguidamente pues vamos a reemplazar sus componentes por las funciones trigonométricas que anteriormente habíamos observado, de la siguiente manera. Hemos dicho, si estaban en el eje Y, tendrían que ser multiplicado por la función seno. Y efectivamente aquí se cumple. Miren, voy a explicar para este pequeño vector. AY sería igual al vector A por la función seno del ángulo que estaba al frente, en este caso alfa. Y aquí lo pueden observar, A por seno de alfa. Eso es AY. Ahora BY sería B por seno del ángulo que está al frente de B. En este caso del ángulo B, el ángulo, bueno, aquí había estado, es el ángulo beta, ¿verdad? Ahora CY, pero negativo, sabemos por qué motivo. Entonces sería C por el seno del ángulo que está adentro, que sería en este caso gamma. Y posteriormente pues vamos a reemplazar los datos, y aquí ya lo pueden ver ustedes, y lo vamos a hacer con la calculadora científica también, de la misma manera, ¿sí? Vamos a colocar aquí. Entonces, esta parte que ustedes están observando, 6 seno, bueno, voy a poner aquí un poquito para que se pueda ver, sería 6 por el seno de 60. Escribimos en nuestra calculadora de la siguiente manera: 6, y esta vez apretamos la función seno, seno de 60 grados. Y luego vamos a copiar más, dice, 7 por el seno de 25. Entonces, más 7 por el seno de 25. Y finalmente nos dice, bueno, esto vamos a cerrar un poquito, menos 3 por el seno de 45. Entonces escribimos menos 3 por el seno de 45. Presionamos igual y vamos a obtener el resultado, que había sido de 6,033. Y vamos a escribirlo posteriormente aquí. Sí, el vector sumatoria del vector en Y había sido 60,3 unidades. Ahora vamos a graficar estos dos datos y vamos a obtener una pequeña gráfica como van a poder apreciar aquí. ¿Sí? Aquí está la gráfica. En este caso los vectores en X habían sido 2.53 y en el Y había sido 6,03. Como son positivos, bueno, estarían en el primer cuadrante y tenían esta forma. Ahora, ¿cómo calculamos ese vector resultante? Pues debemos trazar paralelas o en este caso, este vector Y llevamos a este lado y trazábamos y se convertía en un triángulo rectángulo. Y vector Y, vector R diré, vector resultante, se utilizaba esta fórmula, si ustedes recuerdan, en la anterior clase. Entonces simplemente vamos a reemplazar datos. Dice raíz cuadrada de sumatoria de vectores X al cuadrado más sumatoria de los vectores en Y al cuadrado, los cuales lo tenemos aquí. Y vamos a sacar con el uso de nuestra calculadora esos datos. ¿Sí? Aquí vamos a ver nuevamente. Entonces buscamos en este caso vamos a buscar la teclita que diga raíz. Aquí lo tenemos, raíz cuadrada. Y vamos a abrir paréntesis, ¿sí? Y colocamos los datos. Perdón si el brillo un poquito está molestándoles. Aquí voy a colocarlo. Y voy a colocar, en este caso, estos datos. Vector X al cuadrado más vector Y. Pero, obviamente, de los que hemos obtenido. Sería 2.53 y lo elevamos al cuadrado. Buscamos en nuestra calculadora al cuadrado. Más sumatoria de vectores en el eje Y. 6.03. Nuevamente lo elevamos al cuadrado. Cerramos el paréntesis y le damos igual. El resultado que hemos obtenido había sido de 6.53. ¿Podemos redondear a 4? Sí. Entonces aquí vamos a escribir justamente ese dato. ¿Sí? Vamos a escribir que el vector resultante había sido igual a 6,54. Y como estamos trabajando en unidades, pues copiamos a su costado derecho unidades. De esa manera hemos calculado este resultado. Ahora, ¿cómo podemos calcular este vector, este angulito? Pues de la siguiente manera. Vamos a usar
nuevamente esta fórmula que habíamos explicado anterior. Y vamos a calcular directamente en nuestra calculadora. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Dice que es sumatoria de vectores en Y dividido entre sumatoria de vectores en X. Pero hay una condición que dice a la menos 1. En nuestras calculadoras, bueno, vamos a buscar, aquí por ejemplo tenemos la función tan. Pero para que funcione tan a la menos 1, presionamos primero Shift y luego tan. Y miren que dice tangente a la menos 1. Ahora sí vamos a escribir directamente los vectores en Y, que sería 603, y lo dividimos entre sumatoria de vectores en X, que es 2.53. Y lo hacemos de la siguiente manera, 6.03 y dividido entre 2.53. Le damos igual y ahí tenemos el resultado, el cual es de 67.23. ¿Podemos redondearlo? Claro que sí. Podemos escribir de esta manera. El ángulo θ había sido 67 grados. ¿Sí? Y de esta manera pues se resuelve este tipo de ejercicios. Y hasta aquí el video de hoy, jóvenes señoritas. Espero que ese contenido se haya podido entender y nos estaremos viendo la próxima clase.